Octavio Paz, el arquitecto de las palabras y el silencio. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en la Ciudad de México, en el seno de una familia marcada por la política, la literatura y las contradicciones del país. Su abuelo fue novelista y periodista liberal, su padre, abogado comprometido con las causas revolucionarias. En su casa se hablaba de libros, de justicia y de la patria, pero también se respiraba la angustia de un México dividido. Desde niño, Octavio aprendió que el lenguaje no era solo una herramienta para describir el mundo, sino una forma de crearlo. Su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, que tuvo que exiliarse durante la Revolución Mexicana. Esa soledad temprana lo acercó a los libros. Leía a los clásicos españoles, a los poetas franceses y a los escritores latinoamericanos con una pasión casi mística. Muy joven, comenzó a escribir sus primeros poemas, donde ya se intuía la voz de un pensador que buscaba unir lo individual con lo universal, el amor con la historia, el silencio con la palabra. A los 17 años publicó su primer libro, Luna Silvestre. Poco después fundó la revista Barandal, un espacio donde él y otros jóvenes intelectuales discutían el futuro de la literatura y del país. Pero Paz nunca fue un poeta encerrado en su torre de marfil, fue también un hombre profundamente político. En 1937, viajó a España para participar en el Congreso de Escritores Antifascistas durante la Guerra Civil. Allí conoció el dolor de la guerra, la pérdida y el poder destructivo de las ideologías. Esa experiencia marcaría para siempre su visión del mundo, comprendió que la poesía no debía ser propaganda, sino un acto de libertad interior. Durante las décadas de 1940 y 1950, Octavio Paz desarrolló una obra que lo convertiría en uno de los grandes poetas y ensayistas del siglo XX. En su poesía, la palabra es un espejo y un laberinto. En sus ensayos, el pensamiento es un puente entre mundos opuestos, entre Oriente y Occidente, entre lo moderno y lo ancestral, entre el individuo y la sociedad. Su estilo es una danza entre la precisión intelectual y la emoción pura. En 1950 publicó El laberinto de la soledad, una de las obras más influyentes de la literatura mexicana. En ella exploró la identidad del pueblo mexicano, su historia, sus heridas y su manera de enfrentarse al mundo. Analizó la soledad no como aislamiento, sino como una condición existencial del ser humano moderno. Escribió: "El mexicano no se entrega fácilmente. Se cierra, se guarda. Su máscara es su defensa y su condena". A través de esa obra, Octavio Paz se convirtió en la voz de un país que buscaba entenderse a sí mismo. Pero también en un pensador universal, capaz de dialogar con la filosofía, la política, el arte y la historia desde una mirada poética. Durante sus años como diplomático, vivió en Francia, Japón, India y Estados Unidos. Cada país dejó una huella profunda en su pensamiento. En la India, por ejemplo, descubrió la poesía mística y la espiritualidad oriental, que lo inspiraron a escribir algunos de sus textos más introspectivos, como Ladera Este y El mono gramático. En ellos, Paz reflexiona sobre el tiempo, el lenguaje y la trascendencia, explorando cómo la palabra puede convertirse en un camino hacia el silencio interior. Pero su vida no fue solo contemplación. En 1968, renunció a su cargo como embajador en la India en protesta por la masacre de Tlatelolco, en la que el gobierno mexicano asesinó a estudiantes que protestaban pacíficamente. Aquel acto de renuncia fue un gesto de integridad moral, una forma de decir que la poesía y la ética no podían separarse. Paz creía que el intelectual debía ser libre, incluso frente al poder que lo protegía. Sus años posteriores estuvieron marcados por la reflexión sobre el papel del arte y la palabra en un mundo fragmentado. Fundó revistas como Plural y Vuelta, donde promovió el diálogo entre escritores y pensadores de distintas ideologías. Defendió la libertad de expresión y criticó tanto al totalitarismo de izquierda como al autoritarismo de derecha. Su pensamiento nunca fue cómodo para los extremos. Paz habitaba el territorio del matiz, del pensamiento crítico, del equilibrio entre razón y sensibilidad. Su obra poética creció junto con su reflexión filosófica. Poemas como Piedra de Sol, considerados entre los más bellos de la lengua española, muestran su visión del amor y del tiempo como círculos infinitos donde el ser humano busca su reflejo. Paz decía que el amor era el instante en que el yo y el tú se funden, y el tiempo deja de existir. Su poesía no busca respuestas, sino preguntas que nos revelan. En 1990, Octavio Paz recibió el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el primer mexicano en obtenerlo.
El jurado destacó su pasión por la escritura con horizontes amplios, impregnada de integridad humanista y de amor por la libertad. En su discurso de aceptación, Paz dijo: «La poesía no es un lujo, es una necesidad del alma. Nos recuerda que aún somos humanos». Hasta el final de sus días, siguió escribiendo, reflexionando y defendiendo la independencia del pensamiento. Murió el 19 de abril de 1998 en la Ciudad de México. Su muerte dejó un vacío en la literatura hispana, pero su voz continúa viva en cada lector que se asoma a su obra. Hoy, Octavio Paz es recordado no solo como poeta, sino como un puente entre mundos. Un hombre que entendió que la palabra puede ser también silencio, y que el pensamiento más profundo nace de la duda. Su legado no pertenece solo a México, sino a toda la humanidad que busca sentido en medio del caos. Octavio Paz nos enseñó que escribir es dialogar con el tiempo, y que la poesía, cuando es verdadera, no describe la realidad, la crea. Y mientras existan quienes lean sus versos, su voz seguirá resonando, como un eco luminoso, en la eternidad del lenguaje.